Hola, ¿qué tal? Bienvenido, te saludo a tu amigo Luis Ornelas. Gracias por estar acá en un nuevo episodio de E90 más, el podcast. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de el tema de prospectos, cómo generar prospectos y convertirlos en clientes, pero sobre todo cuando hay poco presupuesto para hacer campañas de publicidad. Entonces, muchas veces yo he visto, esto es algo recurrente, que muchas personas cuando están empezando, pues no tienen los presupuestos que les permita crear campañas a través de plataformas como Meta o Google que puedan ser efectivas para poder generar ventas y poder reinvertir en publicidad. Y pues obviamente también la falta de conocimientos hace que hacer campañas en estas plataformas pues pueda ser un dolor de cabeza y no te permite ganar. Entonces, o de tan poco presupuesto que tienes, pues no te permite hacer los primeros testeos para ver si tu campaña es buena, para revisar pues no sé, a veces es simplemente el texto, puede ser a partir de un texto, el título o la imagen que no está bien, o el video. Entonces, muchos emprendedores ahí se quedan. Y hoy lo que quiero es hablar acerca de también de manera, utilizando maneras o estrategias más ¿cómo se puede decir? Creativas, puedas atraer clientes y generar prospectos, sobre todo prospectos que se conviertan en clientes. Eso es lo más importante. Entonces, para eso, bueno, como de costumbre, pues hemos hecho varias preguntas y vamos a compartirlas contigo. Y la pregunta número uno es, ¿qué es un prospecto realmente? Y la respuesta a eso es cualquier persona que muestra interés en lo que ofreces, ya sea que descarga algún recurso gratuito que les puedes ofrecer o alguien que te pregunta por tu servicio. Y la diferencia entre un prospecto y un cliente es que el prospecto es aquella persona que obviamente todavía no ha comprado, pero ya está en el radar, ¿no? Que ya lo tienes ahí interesado en alguno de tus productos y servicios y que lo más importante es cerrar la venta. Entonces, tu negocio vive o muere en función de la calidad y cantidad de prospectos que generes. Entonces, básicamente un prospecto es aquella persona que puedes contactar que o que ya ha mostrado algún interés y que, bueno, está abierta a recibir información para obviamente cerrar o que termines la compra, ¿no? Muchas veces hay personas que solamente lo hacen por curiosidad, pero si lo haces de una manera efectiva, créeme que vas a poder tener muchas personas comprándote. Pregunta número dos, si no tengo dinero para publicidad, ¿cómo puedo generar prospectos? Y bueno, existen estrategias 100% orgánicas. Hay estrategias que son a largo plazo o a mediano plazo, no son tan de hoy. Hoy hagas algo hoy y en la tarde ya estés teniendo los resultados que quieres, pero es manera de empezar, ¿no? Y obviamente hoy en día crear contenido de valor en redes sociales es muy importante, es una tarea que hay que hacer a diario, generando reels, generando imágenes, creando contenido con información relevante. Y el tema aquí es ser constantes. Ahora, una de las herramientas o una de las estrategias que tú puedes utilizar para que tu contenido no sea o no tardes tanto en hacerlo, porque ese es otro problema que muchos me han contado, tienen muchos problemas en cuanto a la edición o al no saber cómo crear contenido. Lo más importante es que crees tus piezas de contenido y las publiques, obviamente. Entonces, una estrategia es crea todo tu contenido un día. En un día haz todo el contenido. Agarra un papel y pluma y haz anotaciones de los 7 días, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Y el domingo quizás o algún día que tengas disponible, ya tienes los temas. Si quieres, haz un script. Puedes apoyarte de inteligencia artificial para desarrollarte el script y puedes hasta leerlo simplemente. O puedes utilizar imágenes y estar leyendo y estar compartiendo imágenes interesantes, ¿no? O incluso puedes agregar videos, ¿no? Integrarlos. Eso puede ser muy tardado y puede requerir ciertas habilidades en cuanto a la edición. Pero si no tienes esas habilidades, lo que sí tienes es muéstrate enfrente de lo que es la cámara y ponte a grabar. Así de simple. O sea, no hay necesidad de que tengas algo más.
¿Sale? Entonces, esa es una de las cosas importantes. Una de las cosas que yo recomiendo muchísimo es hacer networking, colaborar con otros emprendedores que están dentro de tu misma industria. Si, por ejemplo, conoces a alguien que toca temas relacionados al tuyo y tiene un podcast como este, por ejemplo, entonces pregúntale si puedes hacer una colaboración con esa persona, participar de su podcast. Entonces, de esa manera, pues vas a aprovecharte de un público, vas a dar contenido de valor y vas a aprovechar una plataforma que tiene una persona que ya lo ha trabajado, que ya tiene un público y que ese público seguramente puede estar interesado. Muchas de estas colaboraciones implica obviamente pues también darle un beneficio al dueño del podcast, ¿no? Si no va a ser un pago, por lo menos un porcentaje de las ventas que se puedan generar a través de ese episodio, ¿no? Pero esas son formas interesantes de poder empezar a generar una audiencia. Cuando tú no tienes una audiencia, algo muy rápido es aprovechar las audiencias de otras personas. Y ahí tiene que haber un intercambio de valor para que a él también, o al creador de contenido, que digamos en este caso te va a transmitir algo de su audiencia, pues obviamente él tiene que ganar algo, ¿no? Entonces, o un pago o una comisión a partir de ventas. Es algo muy común, o sea, tampoco es algo como que no tengas miedo en hacerlo, en hablarlo con alguien, porque eso es muy común. O créate tú mismo tu sistema de podcast, créate un canal y entrevista a personas. Entonces, entrevista a personas que tocan los temas que tú tienes o de los que te dedicas y que puedan ayudar a otras personas. Entonces, de esa manera haces que también, si esta persona a la que tú estás entrevistando es alguien que tiene ya una experiencia y tiene gente que la conoce y que lo respetan muchísimo dentro de la industria, pues el que te dé una entrevista va a ser muy importante para ti porque quiere decir que tú también eres alguien en quien se puede confiar. Entonces también muchas de esas personas van a aportarte audiencia. Entonces eso es importante. Participar de grupos y comunidades en plataformas como en Facebook, en WhatsApp, en LinkedIn, también te permite, si compartes contenido de valor, acuérdate que no se trata de vengan a ver esto, o sea, explica qué es lo que tienes, explica qué es la solución que estás ofreciendo y si alguien está interesado en esa solución, pues entonces ya le puedes mandar un enlace, incluso por privado, para que vayan a descargar o vayan a ver algún video donde puedan ir a una landing page, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Te digo, créate ofertas que puedan ser ofertas gratuitas que sean muy, muy valoradas, que puedan ser muy apreciadas por la gente y que de alguna manera las personas a las que se les ofreces pues no duden en ir y se registren. Acuérdate que siempre, siempre es importante tener lo que es un embudo, una landing page, una página de aterrizaje para que ellos vayan, se registren, luego le entregas el contenido y empiezas a generar una relación con tu público. Y ahorita voy a ir al siguiente punto. Pero entonces, ¿qué puedes generar como ofertas irresistibles gratuitas? Pueden ser un reporte, puede ser un libro electrónico, una plantilla, algún reto en video de 5 días, una masterclass, un taller, cosas así pueden ser gratis, ofrecerlas de manera gratuita y la gente va a poder acceder a ellos y una vez que ven esa información, pues seguramente quieren saber más, si es que está y más interesados en lo que tú tienes, ¿no? Pero es una manera de atraer prospectos y obviamente vas a tener un porcentaje del 100% de prospectos que lleguen, pues quizás de 100, quizás logres hacer 10, 5, 10 ventas, pero ya sabes que si como vas conociendo tus números, pues sabes que si cada vez que 100 personas van a ver tu contenido, se registran y se convierten en prospectos y luego ven, por ejemplo, tu masterclass y de ahí convertiste 10 personas, tienes un porcentaje de 10% de conversión. Por lo tanto, si puedes probar, si generas 200 prospectos a la siguiente vez, pues es muy probable que generes 20 ventas. Es algo muy común entenderlo de esa manera. Y si sigues haciéndolo por 3 o 4 veces, pues incluso predecir cuántas ventas vas a generar en base a cuánto tráfico vas a traer. Entonces eso ya a la hora que tú quieras hacer tráfico pagado, pues esos son números muy importantes en los que tú vas a poder escalar tu negocio. Entonces, ahora, enfatice que lo más importante, algo que tengo que enfatizar es que
lo más importante no es la herramienta, sino en que tu oferta sea muy buena y que la gente se sienta que está perdiendo si no va y se registra, que se van a perder de algo extraordinario. Entonces, eso es lo que tienes que entender. Tienes que enfatizar que es muy importante que si la persona no va y se registra, pues se está perdiendo de algo que probablemente no va a volver a ver en su vida. Entonces, pregunta número 3 dice, ¿qué estrategias funcionan para convertir prospectos en clientes sin gastar mucho dinero? Obviamente ya te lo he dicho también, el email marketing es una manera de seguimiento a través de correos electrónicos. También puedes utilizar mensajes de SMS. Cuando las personas se registran, les puedes pedir su correo electrónico y también les puedes pedir su número de teléfono móvil para que a través de SMS les puedas enviar contenidos. Estos contenidos que manden no solamente tienen que ser de venta, tienen que ser también de contenidos de valor. Y lo importante del contenido de valor o la razón de hacerlo es porque tienes que nutrir a tus prospectos, es decir, tienes que ir ganándote su confianza y para ganarte su confianza necesitas estarle dando constantemente contenido de valor. Si ya lo tienes en tu lista de suscriptores, pues simplemente mándales correos con información que sea relevante para ellos. Muchas veces también, por ejemplo, yo lo veo mucho esto en casos de asesores o de médicos, dentistas o quizás también en, pues sí, muchas veces en asesores, ¿no? El que puedas tener una llamada de descubrimiento, es decir, que el prospecto agende una cita. Y agendar una cita gratuita no es nada más para conocerse, es para explorar qué es lo que esa persona necesita, qué es lo que realmente está necesitando. Quizás lo que él piensa o lo que él quiere no es realmente lo que le hace falta y tú como experto le puedes decir qué le puedes ofrecer. Y lo más importante aquí es, obviamente, que esa llamada de 15 minutos, 20 minutos máximo, lo importante es crear una conexión y a partir de esa conexión el prospecto se sienta mucho más atraído para pagar y comprar el servicio que tienes, ¿no? El producto. También utilizo mensajería como WhatsApp para enviar mensajes personalizados. Algo que también se utiliza mucho es si ya tienes historias de clientes, hacer casos de estudio en los cuales muestres qué era lo que le pasaba a tu prospecto, cuál fue el proceso por el que pasó y cómo se convirtió en lo que él estaba buscando gracias a lo que tú tienes, gracias al programa que tú tienes, cómo esa persona, no sé, estaba con un problema, se tomó la decisión de unirse a tu programa, estudió el programa, aplicó lo que le habías dado ahí y estos fueron los resultados después de haber aplicado todo lo que tú le dijiste que hiciera, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos son muy poderosos, sobre todo si puedes ahí mismo tener a esa persona o de manera virtual que pueda dar un testimonio. Eso a la gente le da muchísima confianza, es algo que funciona muy bien. Entonces es importante que si ya tienes casos de estudio, pues los pongas, ¿no? Y obviamente tener lo que se llaman ofertas escalonadas o la escalera de valor que le llaman también, que tienes un producto gratuito, luego tienes un producto de entrada que es de bajo costo y luego puedes ofrecer un producto o servicio intermedio. En general, este producto o servicio intermedio es eh, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, pero es un servicio, un producto que tú puedas estar cobrando mes a mes, de recurrente, perdón, esa era la palabra, recurrente. Es decir, tienes tu programa de bajo costo, que puede ser algo de $97, un solo pago, y luego de ahí puedes tener una membresía en la que cobras $47 al mes, por ejemplo, o 27, etcétera, depende de la oferta que tengas, a lo que te quieras cobrar. Y luego después te puedas lanzar a un producto de alta gama en el que puedas ofrecerlo un tema de 2,000, 3,000, 5,000 o más dólares y muchos de esos son programas de un año o de 2 años. Entonces ahí puedes decir, oye, tengo un programa que vale $15,000, por 2 años tienes acceso ilimitado a estas cosas, ¿no? Entonces
Eso ya es un producto premium y obviamente la calidad, pues obviamente va a ser exageradamente buena, ¿no? Lo que tienes que ofrecerle ahí para que puedas tener la venta de ese tipo de productos. Pero es algo que tienes que entender, es que una persona que ya compró un producto chiquito, si está viendo beneficios, te va a comprar el producto de media gama y luego te compra el producto de alta gama. Así son, así funcionamos. Entonces, no desestimes crear contenido gratuito porque esa es la manera de atraer y dar mucho contenido y mucho valor, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Pregunta número 4. ¿A partir de qué cantidad de dinero puedo empezar con publicidad a través de Google o Meta o alguna otra plataforma? Bueno, primero que nada, en realidad no hay un límite o no hay un mínimo para empezar. Puedes empezar desde $5 al día. Eso significaría que sería un presupuesto de $150 al mes, más o menos. Pero esto generalmente es solamente para hacer pruebas. En realidad no es algo que tú digas que de ahí esperes tener retornos de $3,000 o $4,000 porque es difícil, ¿no? Eh, Más que nada es para ver un poquito si el anuncio puede funcionar, si la gente está haciendo clics, e incluso para ver si el tema está funcionando del embudo y estar seguro que todo esté adecuado, ¿no? Pero de ahí, pues obviamente podías escalar si empezaste con 5 diarios, 10, 15 al día, puede ser un número inicial. Personalmente yo te recomendaría que empezaras con 20 al día, que son como $600 al mes. Creo que esa sería una cantidad razonable para empezar. Pero obviamente, por eso te digo, quizás sea mejor empezar con una estrategia que te permita arrancar sin tener que pagar y que puedas validar un poco tu oferta. Eso es lo más importante cuando hagas una estrategia eh, sin pagar tráfico, porque validar tu oferta es lo más importante. Una vez que validas tu oferta, es decir, que de manera gratuita, de manera orgánica, tú pudiste generar ventas, es decir, 2, 3, 4, 5 ventas, eso quiere decir que tu oferta es buena. Y entonces si vas y pagas publicidad sabiendo que ya tienes una buena oferta que puede convertir. Entonces, el haber hecho ventas, pues te permite quizás empezar ya a invertir. No esperes que yo que te dé un modelo de hazte rico en 3 días, porque no lo vas a tener acá. Dudo que alguien que realmente sepa de esto te lo vaya a dar, porque no funciona así. Lo que sí es que necesitas entender que es importante tener una buena oferta y para poder tener una buena oferta, empezar a validarla es importantísimo. Y empieza a validarla de manera gratuita antes de lanzarte a hacer la publicidad. Eso es a lo que yo voy. Pregunta 5. ¿Qué harías primero si tuvieras solo $100 para invertir en marketing digital? Obviamente lo primero que hay que hacer es tener un lead magnet irresistible, tener una oferta gratuita de mucho valor, que la gente al verla se emocione y diga lo necesito ya y vaya y se registre sin ningún problema. Si estás utilizando o empiezas a hacer campañas de publicidad, utilizar $5 diarios para atraer prospectos, ver que también funciona tu embudo, ver que también funciona tu sistema de automático de correos electrónicos o de mensajes de SMS para educar y obviamente el nutrir a estos prospectos, convertirlos en clientes y luego optimizar todo para escalar el negocio. Eso sería lo primero que haría, pero es un tema en el que depende mucho de tu conocimiento. Hay muchas personas que creen que si alguien hizo una cantidad de ventas, no ven lo que estuvo atrás y el proceso por el que pasó y solamente ven el resultado y quieren copiar y tener ese resultado sin saber todavía pues, temas importantes. A veces hay gente que ni siquiera sabe lo que es ROI o el retorno de capital o lo que es costo por lead o lo que es el valor lifetime value de tu prospecto, ¿no? O sea, de tu cliente. Entonces, todo ese tipo de cosas son información que tú debes de entender, que es una conversión, que es el porcentaje de conversión.
que significa que por entender también cómo puede funcionar o un anuncio, cómo cambiar una letra, a veces poner una letra o quitar una letra, perdón, una palabra, puede cambiar muchas cosas. Una imagen puede hacer que funcione mejor que otra. Entonces, todo ese tipo de cosas las vas a aprender probando. Y para eso vas a tener que quizás al inicio pierdes un poco de dinero. Por eso es importante probar con $5. Y por eso te digo, no esperes tener utilidades a partir de $5. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender que la oferta sea buena. Y luego de ahí vas viendo si los anuncios, vas testeando, tienes que tener, híjole, a veces hemos tenido probado, imagínate tener mínimo tres ad accounts con 3 anuncios distintos. Entonces puedes tener 9 anuncios para empezar. Sería empezar, para ir viendo cuál luego funciona mejor. Bueno, pregunta 6. ¿Cómo sé si estoy listo para invertir en publicidad? Bueno, primero tienes que saber o tener claro que tu oferta ya vendió y ya la probaste de manera orgánica. Y si tienes al menos unas 10 ventas, la publicidad no es para en realidad, yo te diría, empieza de manera orgánica, genera tus primeras 10 ventas y luego de ahí te lanzas a explorar el marketing, perdón, el mundo de la publicidad, porque ya validaste un poco tu oferta y luego te lanzarías a tratar de escalar tu negocio usando lo que es publicidad pago. Siempre es importante escalar lo que ya validaste. ¿Ok? Esa sería mi respuesta. Pregunta 7. ¿Qué errores debo evitar al generar prospectos? Algo importante es, yo creo que debes de evitar la cantidad sobre la calidad. Es decir, es mejor tener buenos prospectos a tener muchos prospectos. Otro error que yo veo, y este es el más grave de todos, es no dar seguimiento, no darle seguimiento a los prospectos. La clave de los negocios en línea es el seguimiento. Quizás un 60-70%, incluso más, de las ventas van a provenir de el seguimiento que le des a tus prospectos. Empezar a hacer publicidad sin saber a quién le estás hablando, sin tener claro cuál es tu avatar o tu público meta, eso es muy típico. Y el tercero es que te quieras lanzar a hacer publicidad sin no tener una oferta clara ni haberla validado de manera orgánica. Eso creo yo que son los errores que hay que evitar. ¿Cuánto vale realmente un prospecto? Bueno, esto es súper objetivo. Esto va en función en lo que te ha costado obtenerlos, obviamente el costo que tiene la adquisición de prospectos, el porcentaje que convierte cada cliente, es decir, si tienes un 5% de conversiones o si tienes un 10%, obviamente el valor del prospecto es distinto, y entender lo que es el valor de vida del cliente. Entonces, el dinero se hace cuando sabes cuánto puedes pagar por un lead porque dominas tus números. Eso es importante. Por eso siempre digo yo, antes de hacer todo esto, entender qué números son los importantes que debes de checar a la hora de no solamente crear campañas, sino empezar a hacer marketing en general. Cuántos prospectos llegan, qué cantidad de público está llegando, cuántas personas que fueron a la página de captura realmente se registraron. Te voy a dar un ejemplo. Si tienes 100 personas que llegan a tu página de captura y de esas 100 personas tuviste menos de 50 registros, tienes una mala página de captura. Normalmente mis páginas de captura están arriba del 60% de conversión. Así, arriba del 60% de conversión. 62, 65% es algo muy bueno. Entonces, si está bajo del 50, habría que cambiarle algo. Habría que empiezas por ahí. Después, cuando haces una oferta, cuando de esas personas, 100 registros que llegan y tienes de cada 100, 5 ventas, estás en el promedio. Un 5% de conversión es bueno. Hay quienes tienen 4, pueden tener 3, depende. Si tienes un 8, un 10, estás muy bien. Muy, muy bien. O sea, estás
súper listo para escalar. Si estás en el 5, estás, digamos que promedio, puedes mejorar. Siempre hay maneras de mejorar, pero no es malo un 5%. Yo siempre digo, un 5% de conversión es algo que es bueno, y si tienes una buena oferta y puedes convertir 100 prospectos en 5 ventas, o sea, estás dentro de los límites para poder generar ganancias. Así que ten ese número. Obviamente tus números van a cambiar, van a ser distintos, los de todo el mundo son distintos, pero pues ya de una manera puedes tener una base un poco. Ojalá y fueran mucho más altos los porcentajes. Habrá quien pueda tener más altos porcentajes, y eso debido a, obviamente, la calidad del prospecto, de muchas variables, pero, y qué bueno que tengas más porcentaje de conversiones, ¿no? Pero en general, esos son buenos números. Y bueno, por último, quiero finalizar con esta conclusión en la que crea un servicio o un producto que sea tan bueno que las personas hablen de él sin que tú estés ahí presentes o sin que tú se lo pidas. Cuando una persona le recomienda un producto, un servicio a alguien más, estás del otro lado. Estás del otro lado. Ese es el santo grial, ¿no? El que otras personas sean nuestros promotores. Alguien que recomienda un producto, un servicio que ya lo probó, híjole, no sabes el... Por eso también recomiendo mucho que agregues a tus programas afiliados, personas que hayan comprado tu producto o gente que quiera ayudarte a, digamos, que ellos quieran vender o ofrecer tu producto o servicio y ganarse una comisión. Eso es básicamente el marketing de afiliados. Entonces, también esa es una gran estrategia, el que puedas tener afiliados a tus ofertas para que ellos también se encarguen de llevarte público de sus bases de datos que ya tienen. Entonces, esa es una estrategia muy importante también, que seguramente hablaremos en algún otro episodio enfocado solamente a lo que es marketing de afiliados. Si no tienes presupuesto, tienes que invertir tiempo y mucha creatividad. Eso es importante. El hecho de no tener dinero no es algo que justifique el que no tengas un negocio. Que es un poco más difícil, que es mucho trabajo, es cierto, pero vale la pena. Entonces, yo te digo, la forma que vale la pena de manera orgánica de crecer es cuando lo haces con mucho enfoque, cuando tienes una muy buena oferta y que puedas encontrar a personas o organismos que puedan ayudarte, que ya tengan una audiencia y que de alguna manera puedas hacer alianzas con ellos y compartir ganancias, y ellos te comparten público, prospectos. Entonces, esa es una parte importante. Importante también es que tengas una muy buena oferta, pero sobre todo que puedas darle seguimiento. Es decir, cuando alguien se registró, vamos a decir que los invitaste a una masterclass, ¿no? Y que fuiste a un podcast y invitas a la gente a un podcast. Te invitan a un podcast, das tu plática, invitas a la gente a la masterclass, la gente va, se registra, haces tu masterclass, tuviste un porcentaje de ventas, pero ya después no vuelves a contactar a nadie. Eso es un grave error. Es importante. Algo que tú debes de entender es que las personas compran dependiendo de sus circunstancias. Y dependiendo de sus circunstancias significa que quizás alguien no te compró hoy porque no tenía el dinero. Quizás no te compró alguien hoy porque no sentía que todavía tuviera un problema tan grande, o no sentía que quizás no era el momento para adquirir ese producto o servicio. O quizás está haciendo algo que no le permite tener el tiempo para poder seguir tu programa, y eso los desestima o no, los hace que no compren a ese momento. Pero si tú les das el seguimiento correcto, vas a poder aumentar tus ventas y muchas personas van a comprar después porque sus circunstancias cambian. Entonces, hay que entender que las circunstancias es lo que hace que una persona muchas veces compre al momento, y lo que hace que otras personas no compren en ese momento. Entonces, pero quizás no es que tu producto, tu servicio o tu oferta no sea buena, quizás es muy buena. El problema es que las circunstancias de la persona no estaban alineadas con el momento. Entonces, si llega la circunstancia, él va a comprar, o ella. Entonces, dale mucha importancia, porque yo veo esto como algo que no lo toman mucho en consideración. Dale mucha importancia al seguimiento. El seguimiento es algo súper importante, muy, muy importante. Y
Escala tu negocio a la publicidad cuando hayas comprobado cuando funciona en pequeño, es decir, cuando empiezas a generar tus primeras ventas. Si no has generado tus primeras ventas de manera orgánica, quizás no tengas tan buena oferta y a la hora de que te lances a querer pagar publicidad te vayas a quedar sin dinero, porque ese es un problema. Si la oferta es mala y aunque estés invirtiendo $1,000, es probable que pierdas dinero porque no tienes una buena oferta. Entonces, la clave es tener una buena oferta, haber probado, haber visto que sí tienes una oferta que convierte, así en pequeño, y luego te lanzas a escalar el negocio. Toma el tiempo, sí. Entiendo que mucha gente quisiera que las cosas ocurrieran de la noche a la mañana. No suele pasar así. No suele ser esa la manera de que funcionan los negocios. Entonces, el reto hoy es que no trates de tener más dinero para invertir, sino que aprendas a generar prospectos con lo que ya tienes. No necesitas un gran presupuesto, necesitas una gran oferta y la disciplina para dar seguimiento a tus prospectos. Entonces, si no tienes el dinero, busca la manera de atraer esos prospectos, como contactando con personas, buscando afiliados, buscando influencers, gente que está dentro de tu mismo nicho. Vas a hacer colaboraciones. Hay que tocar puertas muchas veces. Y hay que tener miedo a tocar puertas, porque si estás en el hoyo, ¿cuál es el problema? No tengas miedo a levantar el teléfono a buscar personas. No tengas miedo a llamarles o a escribirle correo electrónico a alguna persona, a un líder dentro del. Si tienes una buena oferta y esta persona lo ve, va a decir, oye, pues encantado, yo le hablo a mi audiencia de tu oferta para poder yo también tener ventas, un porcentaje de comisión. Para alguien que ya tiene una audiencia, que llegue una persona nueva con una gran oferta, es oro molido. Y si logras convertir ahí y ves que sí hay ventas, entonces te escalas. Y del dinero de lo que vendiste, pues escalas. Acuérdate que también no quieras gastarte el dinero. Muchas veces pasa que la gente ya está esperando hacer alguna venta para pagarlos. Al inicio hay que entender que el negocio lo que tú necesitas es tener dinero para reinvertir y después utilizar las ganancias, ¿no? Quizás tu situación en este momento sea muy complicada, que no tengas otra fuente de ingresos y por eso tengas la urgencia de querer hacer eh, ventas, ¿no? Eso lo comprendo. Si ese es tu tema, si esa es tu situación en este momento, con toda honestidad te voy a decir, búscate un empleo, arregla los problemas que digamos, resuelve el tema de comida, luz, agua, teléfonos, internet, de la renta, de qué sé yo, ¿no? Y luego en el tiempo extra, enfócate en tu negocio. Esa es la manera que yo lo he hecho y esa es la manera que yo te recomiendo que lo hagas. Si no tienes un empleo y un flujo de efectivo que permita solventar los gastos que ya tienes que hacer, empezar un negocio no va a ser la solución y puedes quedarte con la frustración después. Así que mi recomendación es que mejor te enfoques en tener resueltas las cosas básicas y te enfoques en tu negocio. Los negocios no son algo que de la noche a la mañana va a resolver todos tus problemas. Pero si tienes el valor de hacerlo, créeme que va a valer la pena y vas a decir, valió la pena. Pero pues obviamente hay que hacer las cosas de una manera que puedas entender que hay un proceso. Si estás empezando, hay muchas cosas que hay que aprender primero. Ser emprendedor no es algo fácil, pero es algo que se siente extraordinario, algo que llena muchísimo de emoción, de satisfacción cuando ves resultados en las personas. El ser emprendedor es algo que necesitamos más y más que haya en el mundo, gente emprendedora, gente que dé valor, pero entendiendo cuáles son las bases de los negocios, ¿sale? Así que bueno, espero que este podcast te haya dado muchísimo valor, es la idea. Déjame comentario, déjame saber qué opinas, si tienes alguna otra estrategia que también que hayas probado y que te haya funcionado, me gustaría
leerte para saber también y agregar más valor a nuestra comunidad. Si quieres encontrarme en redes sociales, me puedes buscar como @soy Luis Ornelas, Instagram, TikTok, X y YouTube. Si estás viendo este video por YouTube, pues suscríbete, compártelo con la gente que creas que le puede servir. Y ojalá también estés suscrito en mi podcast en Spotify, Apple Music, Amazon Music y no me acuerdo qué más tengo. iHeartRadio también. Así que bueno, un fuerte abrazo, gracias por haber estado acá. Mi nombre es Luis Ornelas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.